Bienvenidos a Teología sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Ahora en Instagram Live. ¡Yay! Penetramos temas relevantes, disfrutando los sabores y texturas de la Biblia para producir teología queer feminista que caliente nuestros corazones y haga venir la justicia. En esta temporada especial compartimos con nuestros hermanos teólogos queer en conversaciones muy sin vergüenzas, cargadas de energía, sabor y profundidad como el buen café. Chúpetela. Hola Enrique, bienvenido a Teología sin Vergüenza. Yo soy Reverenda Sex, Alba Onofrio. Díganos quién eres tú y dónde estás. Soy Enrique, maricón, creyente, pastor y reverendo queer, así que eso viene por ti. Fue una cosa bien simpática. Me emocionaste al punto de que dije, no, si voy a ser reverendo algo, es por Alba Onofrio y es reverendo. Me encanta, me encanta. Pues bienvenidos al mundo de las reverendes, queer, feministas, todo lo demás. Quería saber, pero ya, pues la verdad es que ya sé la respuesta porque somos amigues, pero díganos, ¿eres una persona sin vergüenza? ¿Porque sí o porque no? Fíjate que el tema de la sinvergüencería es una cosa que creo que a muchos nos ha acompañado. Mm, Creo que aprendí a perder la vergüenza. mm. La aprendí a perder. Yo era bien vergonzoso con mi cuerpo, con mi identidad. He estado en el closet durante muchos años, pero creo que al final la vergüenza que nos han enseñado es sinónimo de decencia. Y ahora quiero ser indecente, sin Uf. vergüenza, y hablar de mis orgasmos eucaristías, de los bautismos de otras maneras, porque creo que sí, no tengo por qué tener vergüenza de quién soy y ni de lo que vivo. Mm, mm. Pues, ok, vamos a entrar por ahí porque me interesa mucho esa conversación que estábamos teniendo el otro día de la diferencia entre gay y marica y usar esos nombres y sí, creo que siempre cuando hablamos escucho tus palabras como bien provocadores, pero a la vez yo sé que detrás de cada palabra hay una sinceridad, como realmente estás allí en las pedagogias, y entonces quiero saber un poquito más. Cuéntanos un poquito de tu experiencia usando ciertas palabras, decidiendo ciertas palabras más que otras, como de dónde viene esos orgasmos de la palabra que yo encuentro contigo, que siempre estás ahí excitando, emocionando con la palabra, pues nuestras palabras y también la divinidad. Cuéntanos, cuéntanos. La, para mí ha sido bien complicado decirme maricón, Mm, porque sí ha sido un insulto que se ha empleado muchísimas veces, muchísimas veces. Yo soy del Perú y en mi país, pues, maricón se dice con asco, se dice con ujú. mucha fuerza para hacerte sentir mal, ¿no? Yo recuerdo cuando me decían maricón en el colegio, en la secundaria, me acuerdo bastante bien. E incluso, por ejemplo, ahora cuando le digo a mi mamá o a mi familia, yo soy maricón, mi familia ¿Lo se... dices así, directo? Sí, sí, sí. Es que Wow. maricas, es que yo soy marica, o sea, y les cuesta, porque ellas mismas se dan Claro. cuenta de que ha sido empleado como insulto. La última vez que estuve, por ejemplo, en Lima, me pasaron como dos cosas. Estaba caminando por la calle, dirigiéndome hacia una plaza en Lima, y un grupo de gente empezó a gritarme maricón. Obviamente se me nota, ¿no? Se me nota el recibo. La bendición es obvio, ¿verdad? Así es, o sea, no puede ser de otra manera. Y fíjate que sí sentí miedo porque estaba yo solo frente a un grupo de 7, 8 hombres. Sí Wow. sentí miedo, pero no sentí vergüenza, no sentí vergüenza. Y creo Wow. que poco a poco he ido apropiándome de esas palabras, poco a poco he ido, o sea, creo que le he ido dando fuerza política, ¿no? Recuerdo también que una vez en la calle me gritaron pasiva y yo, Fascinante. sí, yo dije, ok, me habrá costado contigo, ¿no? O sea,
Tal vez sí, tal vez no. Tal Ajá, vez hoy sí, mañana no, pues. pero es curioso, ¿no? Como todas estas palabras han sido Ujú. empleadas para insultarnos, Sí, pero creo que también en quienes hemos empezado estos procesos, vamos a ver si les queremos dar fuerza o no. Y ajá. yo no quiero darle fuerza a esa gente. O sea, ¿por qué va a ser un insulto ser pasivo? ¿O por qué va a ser por qué va a ser un insulto ser maricón? Esto es lo que soy. Así se me nota el precio. Eso me gusta. Y también creo que quita un poquito de ese poder, como estás diciendo. Para mí, usar palabras que se choca a veces no es seguro y claro, en esos espacios no, es obvio que no. Pero lo más que puedo usando, solamente diciendo cosas como sexo, la palabra sexo como empieza, como hay una disrupción de espacios y entonces me gustaría cuéntame un poquito, pues tengo mil preguntas, pero cuéntanos un poquito de esa idea de los orgasmos, eucaristías. ¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Es que creo que con la primera lectura que le di a Marcela Altaus Wright, Ajá. esta teóloga indecente, eh, recuerdo que, o sea, la leí para presentarla, me pidieron que la presente. Entonces, yo recuerdo que estaba en un espacio con pastores, estaba con teólogas, estaba con mucha gente, y una Como un amiga espacio de fe, un de espacio fe, como, sí, sí. totalmente, Ok, ok. totalmente, habían teólogas, y una amiga argentina me dijo, no, oye, Quique, te sonrojas hablando de Marcela. Y sí, yo estaba súper sonrojado porque les decía, sí, es que hacer teología es hacer teología queer, es hacer teología sin ropa interior y todo lo Uy. que cuenta Marcela, que es, ay, te hablo del año 2007, 2008, o sea, Ujú. mis primeros encuentros con esta forma de comprender la fe. Y me fui dando cuenta, ¿no? Porque no ha sido un proceso sencillo, me fui dando cuenta de que yo era homosexual, de que Ujú. esta palabra tenía un peso histórico y me di cuenta que siendo católico romano no podía vivir mi experiencia de orientación sexual y mi fe. O sea, Ajá. tendría que estar confesándome a cada rato, ¿no? ¿Y cuál es la Ujú. gracia, ¿no? O sea, creo que allí hice cerca de 10 años de proceso de fe, Wow. poder asumirme y salir de todos los closets posibles. No ha sido sencillo, pero creo que una de las cosas que descubro es Ujú. mi cuerpo con sus rollitos, mi cuerpo, por ejemplo, con las uñas pintadas, descubrirme con las uñas pintadas, con sombras o con cualquier otra forma de maquillaje, con las orejas perforadas, descubrirme que siempre quise esto, pero no pude por el autoritarismo de la decencia, me marcó. Y ahora pues eh, reclamo coherencia, ¿no? O sea, si para mí es tan importante el placer, si para mí es tan importante los besos franceses con mi novio, pues ¿por qué no hacer teología también desde allí? O sea, Exacto. ¿por qué solamente pensar en el sudor del trabajo obrero y no pensar en el sudor del sexo que es fabuloso, ¿no? Y que Uf. también implica cuerpo, implica contacto, implica muchas cosas. Por eso, para mí, una de las experiencias, creo que en Latinoamérica, ¿no? Ajá. Latinoamérica, la experiencia de comer es de las más fabulosas. Comer con amigues, comer Ujú. incluso las comidas que son más ceremoniosas, donde tienes 10 cubiertos y todo lo demás, placer. Y creo que a mí me interesa redescubrir esa dimensión placentera en la Eucaristía. Y hace unos meses estaba celebrando el culto aquí, porque lo celebro de modo virtual, y me escapé, no estaba en el culto, y me escapé un momento para darle ahí un besote a mi novio, y él como que no esperaba eso, ¿no? Y decía una cosa como, ay, pero estás en el culto. Y yo le dije una cosa que lo aprendí de mi tiempo de católico, no lo voy a negar, que un santo alguna vez decía, si estoy en la misa y viene un pobre a atenderme, dejo a Dios por Dios, decía él. Mm. Y lo apliqué también en mi experiencia afectivo-sexual, ¿no? O sea, dejaba a Dios en el culto, sabemos una canción, y me fui a darle un revolcón al pobre porque
Porque sí, pues, porque creo que el amor, si es amor, tiene que ser evidente. Mm, pero entonces para ti, ¿cómo llegaste a ver este contacto sexual, este amor, deseo, placer, algo en donde habita la divinidad? Porque para mí también yo me siento más cerca a Dios cuando estoy así pegada a otra persona, a otras personas, y estamos en un momento y movimiento de amor, de fluir, de conectar. Entonces, cuando estamos en ese momento de tanto sabor, muchas personas, muchos teólogos, pastores, bla, 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 diría como eso es el momento más de pecado, donde estamos más alejados de Dios. Pero como tú y yo sabemos que ahí habita la divinidad, para mí es como el olor de otra persona es el olor de la divinidad. Para mí esa boca es la boca de Dios, porque yo veo el imago de dentro de la otra persona y de las otras personas con quien estoy acercándome con mucho respeto, con mucho amor, con consentimiento, pero para mí esto ha sido como un camino de realmente nombrarlo así, sin Ujú. cuestionarlo. Cuéntame para ti cómo llegó de ser algo en que te escondías hasta este momento en que estás hablando del orgasmo y, y la divinidad en la misma frase. Es que fíjate que yo confieso, así, ego confiteor, yo confieso que mi conversión ha venido primero por los libros. Uh -huh, uh Creo -huh. que yo he tenido contacto con una espiritualidad que en teología es la liberación, ¿no? Siempre se decía una sola historia, se decía Dios está en la calle, Dios Uh grita con -huh. su pueblo, y creo que esa consigna para mí ha sido muy importante, reconocer que la divinidad está más allá del templo, que era algo como te digo, que en teología de la liberación se dice a cada rato, ¿no? Y que Uh todo -huh. es presente. Pero toparme con Marcela, para mí fue, oye, si Dios está en todos lados, también está en el cuarto oscuro. Uh -huh. Si Dios está en todos lados, también está con esa compañera trans que está ejerciendo trabajo sexual. O sea, Si también está con el pueblo en la calle gritando, está en la cama gritando con nosotros, así ¿verdad? es. O sea, es un tema que a mí me confrontó muchísimo, porque recuerdo en Teología Indecente, Marcela dice, ¿no? Cuestiona a dos teólogos famosos, cuestiona a Paul Tillich ay, se me fue el otro, y a Karl Barth. A uno le cuestiona por tener prácticas BDSM, y al otro le cuestiona la poligamia, y no les cuestiona porque ella ya lo dice, ¿no? Porque esté mal practicar BDSM o porque esté mal tener una relación poliamorosa. Ella dice, está mal porque no hicieron teología a partir de eso. Exacto. Yo creo que cuando leí eso dije, ¡ah! Sentía que se me movía todo, Uh todo, -huh. todo, porque creo que mi mejor amiga Carola me ha insistido mucho, mucho, mucho en el tema de la coherencia Uh y, -huh. y me ha llevado a practicarlo a otros niveles. El hecho de decir divinidad, divinitrans, o sea, implica coherencia, que la liturgia, que lo externo también hable de aquellos procesos internos que vamos haciendo. Entonces, no tengo ningún problema, porque yo no lo tengo, en hablar de la Eucaristía como una gran orgía placentera donde cada quien busca el placer que puede y que necesita. O Mm. a veces también te toca quedarte lejos y mirar nada más. O sea, creo que pensar políticamente la sexualidad para mí ha sido muy importante y me ha llevado a pensar la teología también desde allí. Los Mm. pobres, esto es una crítica que justo le decía a los teólogos de la liberación. Yo les decía en alguna ocasión a mis grandes maestros, ustedes se olvidan de que los pobres también tienen sexo Uh -huh. y que muchas veces el sexo es lugar de opresión, también hay que liberarlo. Total. Y creo que eso me llevó a plantear estas categorías sexuales como parte de mi teología, como parte de mi práctica, porque creo que al final parte de eso. O sea, creo que las conversas que tengo con mujeres trans, la experiencia que tengo acompañando a personas que están en transición,
me lleva a tomar en serio esas categorías que para la decencia no han sido importantes. Yo tenía un doctora A.J. Levine, que es judea y me enseñó Biblia en los estudios graduados. Y ella siempre decía que Jesús llegó para calmar y tranquilizar las personas afectadas por los sistemas de opresión y de afectar y tumbar las personas que se sentían tranquiles por sus comunidades. Entonces, esta orientación de al mismo tiempo que estamos rompiendo algo, este mismo sana a otras personas, más que nada a las personas más afectadas. Entonces, cuando te escucho, lo siento como muy así. También para mí fue libros que me dio espacio para cuestionar y del cuestionar ya puede ir desarrollando un fe mucho más maduro, mucho más pensado, en vez de aceptar y tragar lo que nos habían dicho siempre de que eso está bueno, esto está malo, etcétera, 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 etcétera. Mm, ¿Verdad? sí, y creo que por eso Yo el otro, hace un mes, no, hace un año ya le decía a unas monjitas en una capacitación que me pidieron sobre diversidad sexual, les decía, hay luchas decentes y luchas indecentes en la iglesia. Mm, Por ejemplo, hay luchas que han sido indecentes antes. mm, Por ejemplo, todo el tema del medio ambiente. Hablar de medio ambiente antes era complicado, pero ajá, ahora las iglesias ya quieren ser iglesias verdes. En contra de la tala indiscriminada en la Amazonía. Antes era muy malo y ahora ya como que la gente va entrando. Y les decía cómo ha habido muchas prácticas pastorales que antes eran súper indecentes y se han adecentado, ¿no? mm, Todavía tenemos prácticas pastorales súper indecentes de gente que no quiere entrar porque cuestiona una moral, porque cuestiona una estructura que ya no da para más. O sea, ¿cómo le digo a la mujer cisgénero, transgénero, que ejerce trabajo sexual, oye, deja de hacerlo? Por ejemplo, ¿cómo es que hago un trabajo de asistencia y les llevo comidita, les llevo quizás un cafecito y no les llevo condones y lubricantes, que es al final lo que necesitan? mm. Sí, como, no sé, yo quería entrar un poquito ahí en este camino indecente hablando de mujeres, mujeres trans, porque parte de esa serie de Café con mi hermana es particularmente para personas que no identifican como mujeres. Entonces, porque este llega de esta orientación de las personas queer feministas, ¿verdad? Como teología queer feminista muchas veces nos escucha, pero ¿cómo puede ser queer y feminista? ¿O por qué tiene que decir queer y feminista? Y para mí, por lo menos para mí, para el equipo, siempre ha sido, debe ser queer y feminista la teología que estamos haciendo, pero no significa que solamente son para mujeres cis, de fijo, mujeres trans o mujeres, pero también a esa para mí hay una pregunta acerca de, ok, pero todas las personas que no se identifican como mujeres y toda esa diversidad, ¿cuál es su lugar? ¿Cuál es el apoyo? La parte del movimiento de esa teología. Entonces, por eso tenemos esta serie de Café con mi hermana, porque es como, para mí, yo te veo súper como una sinvergüenza, como uno de nosotros. Entonces, quería saber de ti, de tu forma, como cuando piensas en eso, de las feminismos, de teología feminista, de teología feminista, y si estamos bien, queer feminista, ¿cuál es el papel o cómo ves tú desde tu perspectiva, tu identidad? Cuéntanos un poquito de ahí. ¡Wow! O sea, después de lo que hablamos, el tema, ¿no? Porque yo estaba, sí, esto y lo otro. Creo de que a mí me gusta cuando ustedes se afirman como queer y feministas, porque es muy fácil que quienes somos queer, especialmente los cuerpos que hemos tenido privilegios, se nos olvide que lo queer viene de lo feminista. Mm, Puede parecer de que sea una suerte de, así de repetición, ¿no? O sea, queer viene de feminista, pero creo que en un espacio como el nuestro, donde no solamente, donde muchas veces se convierte en moda lo queer o cualquier bandera, creo ajá. que es necesario afirmar la identidad política. Yo, como te decía la otra vez, ¿no? Yo no voy a decir jamás que soy feminista,
por una situación muy concreta que se vive en Latinoamérica. Hay muchos hombres que se cuelgan de los feminismos y son los aliados feministas que, por ejemplo, en el caso de los heterosexuales, ¿no? Que dicen que son aliados para poder ligarse a las compañeras y ha habido mucho de esto, o sea, mucha violencia por Qué parte feo. horrible, o sea, y que se cuelgan de luchas que son legítimas, ¿no? Entonces, a mí me parece importante, desde mi posición, apoyar las luchas feministas. O sea, si tú me dices mañana, oye, ¿sabes qué? No le puedo decir a nadie de que voy a abortar, ¿puedes acompañarme? Yo voy. Y si no tienes dinero, yo lo pago, porque creo que son apuestas reales. Mm. Entonces, pero yo tengo problemas con la palabra, con llamar a los hombres feministas, porque creo que nuestros privilegios han hecho de que fácilmente ocupemos lugares protagónicos. Entonces, Mm. yo sí, o sea, a mí las feministas con las que comparto la vida y que me chingan la paciencia siempre porque siempre se me sale el machirulo, eh, pues me reconocen como su aliado y yo me ubico con ellas y vivo con ellas a partir de eso. O sea, yo puedo hacer cosas que ellas no pueden hacer por diferentes cosas, yo coloco la mano y no necesito protagonismo en esas luchas. En Mm. las luchas queer, en las luchas así LGTBIQ+, ahí sí, pongo el cuerpo, la cara, el trasero y todo lo que sea necesario. El Ahí, Instagram Live. pero creo que no me corresponde y creo que justo en una sociedad patriarcal como lo es Latinoamérica, el que un hombre insista en una sociedad así que no está deconstruida, ¿no? Que un hombre esté diciendo, oye, hazlo tú a una compañera, ayuda, pero no soy yo el Mesías y creo que es importante siempre cuestionar eso, porque siempre se nos pasa ese rollo, o sea, de querer ser protagonistas y no nos corresponde. Y Y pues una cosa, siempre en los cristianos creo que nos enseña de intentar, por lo menos vengo de una tradición evangélica, y nos mete ahí todo el tiempo que somos salvadoras o salvadores, como siempre estamos así, como, pero es tu responsabilidad para ganar almas, para no sé qué. Entonces, para mí, hasta hoy en día es muy difícil no intentar a solucionar un problema por esa mentalidad, en vez de saber, no, estamos en esto juntos, algo que te hace daño también me hace daño. Entonces, como solidaridad es otra cosa totalmente distinto y que lo hacemos en la práctica, uh-huh, con las palabras también, pero está respaldado por acciones reales, como estás diciendo, y eso de que las personas que tengan protagonismo son las personas que están afectadas o que han vivido, han pasado por el cuerpo, hablando del cuerpo, lo que está hablando, ¿no? sí, y es que creo que durante mucho tiempo esta idea de ser la voz de quienes no tienen voz, ¿no? Mm. ¿Cuántas veces he dicho cuando lo que creo que en estos momentos es importante es sentarnos a escuchar, ¿no? O sea, no necesito ser voz de nadie, necesito escuchar, porque eh, esta idea vicaria en el cristianismo de querer asumir yo la obra, que es lo que decías hace un momento, es terrible, porque al final eh, quitamos agencia a las personas. Ajá. Pero creo que si estoy en un espacio donde me ha pasado, ¿no? Alguna vez estaba en un espacio donde yo era el único hombre. Estuve el 28 de septiembre, tuvimos un culto en la comunidad de Lima y yo era el único hombre. Eran 20 mujeres y yo era el único hombre. Entonces, yo no iba a abrir mi bocota para decir algo sobre el aborto, o sea, me parecía innecesario. Ahí estaban las compañeras y ellas pueden decirlo muchísimo mejor que yo porque les toca directamente la realidad. Y creo que evitar, o sea, y dejarme cuestionar también, ¿no? Porque hay un tema así de interpersonal, ¿no? O sea, si tú me corriges, hay quienes nos sentimos, ay, pero yo también podría, no, o sea, ubícate. Y creo que lo que tenemos que hacer es ubicarnos y escuchar, creo que eso es importante. Ok, entonces voy a compensar porque ya estamos en el medio del show y tal vez no hay tanta persona viéndonos. Voy a compensar porque creo que tiene mucho que ver. Eso, lo que estoy escuchando de ti es que para ser feminista uno tiene que pasar
por experiencias, por el cuerpo, esta experiencia de esto de sexismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, creo que esto apoya a mi sentimiento que no tenía palabra para explicarlo tan bien hasta que tú me estabas hablando y ya me como ubico un poquito más. Es que yo aprecio mucho la palabra queer y que muchas personas usan como, sí, teología queer o soy queer, y es una orientación política. Y eso sí estoy 100% de acuerdo que hay una diferencia en ser gay o ser LGBTQ y hacer queer como una orientación política, que en vez de que nos aceptan y nos incluye dentro de los espacios de los heteros y de los sistemas, que más bien entendemos que es todo un sistema y varios sistemas de opresión que queremos tumbar y empezar algo nuevo, distinto, que para mí es más cercana a la nueva creación con que yo sueño. Ok, pero eso de personas heterosexuales diciendo que son queer porque tiene una orientación política disidente que está de acuerdo en que los sistemas nos están matando, como siempre me molesta mucho y quiero ser como, sí, sí, es una carta grande de que todo el mundo puede entrar. Ya leíste un libro sobre una persona queer, ya leíste Marcela Straight y ya puedes ser queer, pero en mi corazón, en mi alma, lo odio con todo mi ser y no entendía por qué y tú me contabas un poquito me ubico bien. Entonces cuéntanos de nuevo o cuéntame a mí de nuevo. ¿Por Sí. qué hay tanta molestia cuando personas heterosexuales se identifican como queer por sus pensamientos políticos? O sea, mira, creo que en cuestión de luchas sociales, los títulos sobran. O sea, Sí. porque, o sea, no, yo no llevo mi cartel de antirracista en la cabeza, ¿no? O sea, ni hay una membresía del movimiento antirracista donde tienes que pagar tu cuota para que te renueven tu carnet, ¿no? O sea, Aunque buena idea para reparaciones, buena idea para tener. porque creo que yo temo siempre y comparto el temor contigo de que muchas personas se cuelguen de nuestra lucha, ¿no? Y creo que sí, hay muchas personas. La otra vez leía un artículo de una religiosa que decía, todos los curas y las monjas somos asexuales. Y yo, ay, no, no, que baja de 3 rayas, baja de 3 rayas, porque no, 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 juntamos las cosas. O sea, y más me molestaba porque además, porque, a ver, están en una estructura que les oprime y se mantienen en ella, ¿no? O sea, bueno, ya es su rollo, es su rollo. Pero me ponía a pensar aquella vez cómo es que nuestras categorías sexuales pueden ser fácilmente manipulables por mucha gente. Ajá, Eh, y para bien y para mal, o sea, hay gente que lo hace con buen corazón, ¿no? O sea, hay sí. gente que lo hace porque sí, ay, es que yo quiero a los maricones, porque toda la vida quise tener un hermano maricón, o sea, yo conozco gente así, y entiendo, me duele, me molesta, necesita más educación, pero también hay cosas negativas que es donde se han agarrado de nuestra lucha, ¿no? Como esta noticia hace poco que leía también de un tipo que en Ecuador me parece que era, que para poder tener la tenencia de su criatura hizo un cambio de identidad sexual para estar a la par entre dos mujeres. O sea, me pareció terrible, o sea, Wow. terrible, terrible que se emplee en nuestra lucha, que, que, que implica muchísimo para nosotros, ¿no? Implica mucho, que ha implicado mucho dolor, mucho sufrimiento y que se aprovechen, eso hay que denunciarlo así, con todas sus letras. Y hay que decirle, oiga compañera, usted puede ser muy, puede ser muy gay friendly, puede ser muy todo, le encanta la cultura gay, seguro que no se pierde ningún capítulo de RuPaul, pero ubíquese. Usted no sufre lo que yo sufro, ¿no? Total. Sí, Eso es importantísimo, porque creo sí. que hay una cosa que nos separa a las personas en las diferentes opresiones. Creo que, y era lo que justo platicábamos, ¿no? O sea, a mí me alumbró totalmente un texto de Butler, de Judy Butler, en el que hablaba de vulnerabilidad. Y ella decía que en estos momentos las derechas
eso es obvio, ¿no? Están ahora ocupando marchas, huelgas de hambre, manifestaciones, hacen todo lo que los movimientos sociales hemos hecho durante 200 años. Ujú. Y ella decía, preguntaba de manera muy legítima, ¿qué diferencia estos grupos de nosotros? ¿No? Y porque hacemos lo mismo, ¿no? O sea, hay una huelga de hambre, un plantón, y la respuesta que da fue contundente. Ella dice que lo que diferencia a estos grupos privilegiados y a nosotros es que nosotros vivimos en vulnerabilidad constante. Mm, Eso te juro que me estalló la cabeza, sí, sí, porque, porque no es que yo sea vulnerable, es que vivo de manera vulnerada por estos sectores. exacto. Por eso al amiguito hétero que dice que es queer porque se pinta las uñas, ¿no? O sea, le digo, oye, ubícate, ¿no? Porque a ti no te han gritado pasiva en la calle, a ti Ujú. te han gritado marimache en la calle, ubícate, ¿no? Y que hay que Sí, ubicar sí, a la gente. sí, sí, como esta orientación, como has tenido miedo de caminar con tu pareja en la calle, si no, como eso de ubicarse así, de entender dónde, sí está bien todo queer, bla, 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 pero hay una vulnerabilidad, eso para mí es, sí, qué lindo pensarlo así, porque es de esta postura de seguir adelante con esas vulnerabilidades, muchas veces muy afuera, muy obvios, como estabas diciendo, que se puede ver y de ahí salir y de ahí nombrarnos, incluso aceptar que eso es el nombre y que de ahí no hay vergüenza, hay orgullo. Y de ahí decir como, ah, sí, sí, yo también, pero no, nunca has tenido la experiencia de sentir qué tan afectada eres solo por con quién andas o por cómo caminas. Quería leer un poquito un comentario y para todas las personas que nos están viendo, por favor, díganos comentarios, pero una persona dice, como asexual en mi iglesia me decían que estaba mal, pero quienes practicaban el celibato les felicitaban. Es puro hipocresía, ¿verdad? Ay, sí, totalmente de acuerdo con quien ha escrito eso, porque incluso, por ejemplo, en estas peleas que hay en estos momentos con movimientos estos de derecha, ¿no? Con mis hijos no te metas, el movimiento por la familia, ¿no? Hablan sobre las familias de una manera súper elevada, pero hay una serie de hipocresías desde dentro que no son vistas, ¿no? O sea, Uh -huh. recuerdo esta frase de una activista feminista que decía que los matrimonios duraban mucho antes porque las mujeres callaban. Y a mí, Wow. y a mí me... ¡ay! O sea, cuántas infidelidades, cuántas borracheras de los esposos. O sea, creo que una postura queer implica cuestionar todas esas hipocresías que menciona la persona hace un ratito, ¿no? O sea, de que, ay, sí, qué bonito que tú digas que celibato es bueno, pero ser asexual es malo, o sea, qué hipócrita. Y creo que no tenemos que estar en esos espacios y hay que denunciarlos. Y una cosita más a propósito de teologías, Uh -huh. porque creo que me faltó ese asunto con respecto de si me llamo feminista o no. O sea, yo tengo que reconocer como teólogo que sin las teologías feministas, yo no estaría donde estoy. Mm. O sea, la academia ha producido muchas cosas de teología feminista, de teoría feminista que a mí me ha servido. O sea, yo no podría hacer teología y género y religión sin Monique Wittig, no podría hacerlo sin Simone de Beauvoir, sin Judith Butler, no podría hacerlo sin Adrienne Rich, o sea, porque son compañeras que han sentado bases. Por eso yo reconozco que académicamente mi recorrido se debe a los feminismos. Igual pienso en Dorothy Zelle, pienso en Elsa Tamés, pienso en María Mercedes Bachmann, o sea, pienso en muchas compañeras que ya han escrito, que han producido y que me han servido. O sea, creo que no dar cuenta de eso es complicado, es un error, ¿no? Hay Ajá. que dar cuenta. Y eso me lo dijo una teóloga feminista, esta Priscila, que también es amiga nuestra, me lo dijo. O sea, muchos aliados se olvidan de dar cuenta de quienes les han educado Mm. y creo que sí es un error. Por eso cierro ese punto del feminismo antes de que se me pase. O sea, yo no quiero robar ninguna lucha, quiero reconocer, quiero dar memoria, quiero dar nombre a las ancestras
o sea, que nos han antecedido, y quiero dar nombre también a las compañeras que me están cuestionando ahora. Sí, Con quiero ese tema. pues yo quiero entrar por ahí porque yo sé que parte de tu trabajo es acompañar una comunidad de mujeres trans, ¿verdad? Entonces, quiero saber un poquito de qué te están enseñando, que en términos de, como por ejemplo, me dijiste que la identidad trans es una categoría escatológica. Entonces, como, ¿qué? Entonces, de ahí quiero saber, porque sí creo que es bastante importante de no tomar el protagonismo, pero también reconocer de dónde aprendimos cosas y que no solamente viene de la academia o de personas con doctora no sé qué, pero también vienen nuestras experiencias y también de ponernos en espacios con personas que son distintas a nosotros, pero también son parte de nuestras comunidades, sea por identidades o por geografía o lo que sea, pero cuéntanos un poquito, Sí, me interesa mucho, ¿qué estás pensando en ese momento? ¿Qué estás pensando, cuestionando, masticando, chupando? Cuéntanos todo. mira, más que pastorear una comunidad de mujeres trans, yo hago un voluntariado. Voy Okay. y trabajo con ellas, género y espiritualidad. Con eso llegué en marzo, abril del año pasado, y ha sido una experiencia, y me fue una invitación de René, fuimos con Priscila también, fue una experiencia súper fuerte, porque era lo que les decía justo la semana pasada, ¿no? O sea, todo lo que Butler dice, todo lo que Halberstam dice sobre teoría, se cae, porque estas compañeras, por ejemplo, ¿no? Emplean la palabra joto, que es como decir maricón aquí en México, la emplean con una fuerza que se ha hinchado el concepto, ¿no? Se ha hinchado al punto de que joto ya no solamente es el hombre gay, son ellas también, o sea, hay un cuestionamiento que viene de la práctica, porque no es de que ellos hayan leído performatividad de género, ni lenguaje y poder de Butler, no, son sus prácticas, porque al final en una palabra quieren expresar muchas identidades. A veces también se emplea con insulto, a veces se emplea como halago, a veces se emplea para hablar de sí mismas. Hay una, hay un, hay un, hay una transición constante en cómo ellas abordan su propia identidad y cómo la narran además, ¿no? O sea, la compañera que cuenta que escogió ese nombre porque su mamá le decía que si hubiese nacido mujer se lo hubiese puesto. La chica que dice que se puso ese nombre y estuvo como un mes sin nombre Wow. porque no se encontraba y que viendo una serie dijo, ay, esa soy yo. Wow. O sea, creo que hay muchas transiciones. Creo que en el caso de nosotras, que somos personas cisgénero, no siempre pasamos por ese proceso de buscar identificación, de buscarnos de esa manera como ellas y ellos sí lo hacen. Pero qué interesante porque tú y yo hablamos un poquito de la fluidez, Ajá, de como, y es muy queer, ¿verdad? Es muy queer porque se dice la teoría queer que tal vez que puedes ubicar algo ya no es queer, porque el punto de lo queer es de desubicar, de mover, de fluir, de no concretar, porque cuando ya está en piedra ya puedes como decir lo que es así y entonces no es queer, como hay siempre esa disrupción. Entonces creo que es muy interesante, ¿verdad? Incluso con personas que tienen una identidad de género, pero incluso esta misma identidad siempre está en juego, siempre puede autoidentificarse como uno quiere, en vez de decir, no, pero usaste joto, entonces es masculino y que no sé qué, como es todo un crisis a veces para personas, pero eso de orientar, como yo puedo nombrarme queer, lesbiana, bisexual, lo que sea, pero otra persona debe tener mucho cuidado en nombrarme a mí sin mi, sin mi permiso de nombrarme así, ¿verdad? sí, totalmente de acuerdo. Y es que creo que en estos debates sobre la identidad aparece, creo que la identidad trans, por eso decía, se convierte en escatológica,
porque nos está diciendo hacia dónde vamos, hacia un mundo donde realmente yo me voy construyendo. Y creo que a muchas personas nos cuesta eso, ¿no? O sea, el poder vernos en el espejo y poder transitar. ¿Por qué no puedo hoy día usar falda? ¿Por qué no puedo? O sea, tú ahorita me ves con camisita y con cuello clerical, pero no sabes qué calzones traigo. O sea, no sabes si tengo jockstrap. No, ¿Quieres contarnos? porque creo que el autoritarismo de la decencia no nos ha dejado fluir. Mm. Por eso creo que estas personas que están en todo este paraguas de lo trans, que es amplísimo también, me hablan a mí de una cosa muy importante, aquello que tenemos que llegar a ser. Y ellas, ellos, ellas, han empezado caminos donde han pasado por procesos totalmente complicados, de han pasado por el rechazo, han pasado por disforias, han pasado por monstruosidad, han pasado por una suerte de búsqueda de autenticidad que me parece fabuloso. Creo que a mí me enseñan muchísimo estas mujeres a partir de cómo van presentándose al mundo. Mm. Por ejemplo, una compañera justo el lunes pasado hablaba de yo soy mujer con pene y soy mujer y soy activa. Y yo, ¡ah! ¡Qué genial! O sea, porque rompe todas las posibilidades. Y qué bueno. Ujú. Quizás yo creo que las personas cisgénero tendríamos que aprender más de esa fluidez y de esa búsqueda. Por eso para mí se convierte en una identidad escatológica, ¿no? Me está mostrando que todo está en construcción y que esta tierra al final, el mundo sin género, es una utopía que estamos construyendo. Y Mm. estamos poniendo el cuerpo, estamos poniendo las tetas, estamos poniendo todo nuestro cuerpo para conseguirlo, ¿no? Y allí regreso al tema de que somos vulnerados y vulneradas por eso, ¿no? Porque Entonces, con este horizonte de la nueva creación que no tenga género, el otro lado es que todos los géneros que tenemos valen, ¿verdad? así es. Sí, Entonces, para ti, como hay algo que ha pasado contigo en términos de tu propia identidad, de género, etcétera, aprendiendo de este fluidez? ¿Cómo es para ti en tu vida? es que creo que, por ejemplo, justo el contacto con mujeres y con hombres trans me hizo pensar en mi propia identidad y yo me descubrí como género fluido. Mm. O sea, si tú me dices ella, yo no tengo problemas. No, para nada, para nada, para nada, para nada. Es más, recuerdo que cuando era niña me contestaba el teléfono y la gente pensaba que era mujer. Y claro, ahora si me llaman al celular y me dicen señorita, señora, o sea, no, no tengo problemas, no tengo problemas con mi entidad a ese nivel porque quiero habitar el espacio como yo quiero y lo que sí quiero es respeto y voy a pelear por eso, ¿no? O sea, eso Total. sí. Y compartir con mujeres y con hombres trans me ha servido para que yo mismo cuestione cómo es, si soy coherente o no con todo esto que creo, ¿no? O Sí. sea, que si yo digo que la divinidad es neutra, o sea, yo me estoy cuestionando eso también, cómo me estoy presentando en el mundo. Son de las cosas que el mundo trans a mí me ha enseñado y que guardo y atesoro en mi corazón con mucha fuerza, ¿no? Creo que cada vez que voy a esta casa, voy y necesito 2 horas para prepararme, que es las 2 horas de camino, y Ajá. necesito 2 horas de regreso para poder digerir, para poder rumiar todo lo que ha pasado. Es muy intenso, pero creo que ahí hay muchas cosas donde no hemos puesto la vista, ¿no? Ujú. Mucha gente reduce la identidad trans a solamente la vestimenta, implica muchísimo más. O sea, implica situaciones que no nos imaginamos, porque no tocamos esas realidades. Por eso escucharlas para mí es fabuloso. Este último Uf. taller que tuvimos era sobre el nombre. ¡Guau! 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 No sabes, yo estaba emocionadísimo. Así de, ya no, o sea, si me muero ahorita me voy de frente al cielo, decía. O sea, era la gloria con ellos. Y es cierto de que, o sea, ellas lo viven, ¿no? Y yo aprendo de ellas.
y creo que podemos seguir aprendiendo de estas identidades. Y creo que otras identidades también lo han hecho, ¿no? Creo que las identidades bi, por ejemplo, las personas intersexuales, también han empezado a hacer estos procesos. Ujú. También los están haciendo y necesitamos escucharles. Sí, y como que no es su responsabilidad para educarnos, pero las personas que tenemos la bendición de poder estar en comunidad con otras personas, creo que ahí es donde yo por lo menos encuentro pues la semejanza de la divinidad, porque no debemos romantizar, ¿verdad? No debemos decir como todo perfecto. Es con mucha presión de la sociedad y mucha opresión que uno llega a luchar por las cosas más importantes que es para uno, para sobrevivir. Pero yo por lo menos en mi caso, esas cosas que salen cuando todo está bajo tanto presión, la creatividad y las cosas por las cuales voy a luchar me dice mucho de qué es importante para mí, qué es importante para la otra persona y de ahí yo aprendo mucho de entender y de aprender y como tú dices, de escuchar, porque yo soy bendecida por estar en comunidad con esas personas, ¿verdad? Sí. Y hay una cosa que dijiste que quisiera retomar y es el hecho de no romantizar, Mm, porque creo que justo en este mundo dicotómico se nos ha colocado lo bueno y lo malo como si fuesen dos realidades absolutas y mm, no, todo el mundo va caminando y vamos aprendiendo y nos equivocamos y tenemos que volver a empezar y no se trata de que porque son trans son mejores, no, hay que bajarle tres rayitas a eso también, o sea, es lo mismo, o sea, yo por ser maricón no soy mejor que nadie, o sea, no por eso, o sea, no va a ser por eso, y creo que es, debemos abandonar ese romanticismo de las identidades y ver que estamos en construcción, pero esta construcción, así como en Jeremías, ¿no? Implica destruir antes, y hay que demoler este aparato cis heteropatriarcal que nos ha hecho daño de muchas maneras. sí. Casi no puedo creerlo, pero casi ya estamos al final. Y ya hablaste un poquito de las ancestras, y me gustaría ofrecerte otra oportunidad para nombrar lo que sea teóricas, personas de tu familia, de tu comunidad vivas, ya al otro lado. Pero cuéntanos de quién, cuando tú piensas, dónde son tus fuentes de poder y sabiduría, en cuáles hombros estás parada tú. Cuéntanos un poquito de quiénes fueron para que tú puedas ser quien sos. Mira, una de las primeras teólogas feministas que leí fue Dorothy Selle. Esta mujer, wow, luterana, activista por la paz, vivió en Latinoamérica y era alemana. Esta mujer a mí me marcó un montón su manera de hacer teología, ¿no? Porque tiene un libro que se llama Dios en la basura, Wow, súper fuerte. wow. Entonces tiene una profundidad enorme que me impactó por su humanidad. Eh, pero creo que mucho antes, ahorita que recuerdo, leí a Elizabeth Schussler Fiorenza en memoria de ella. Ese libro creo que también detonó muchas cosas en mí. Pienso en latinoamericanas como Elsa Tames, como Olga Ujú. Consuelo Vélez, para hablar de las teólogas, ¿no? Para hablar de las teólogas, de, pienso en Rosemary Radford, Mary Daly, claro, esta mujer. Esas feministas de antes, ¿verdad? Claro que el día que la van a premiar se sale en mitad del escenario porque no quería ser condecorada por hombres. Pues creo que todas estas personas a mí me han ayudado un montón. Marcela Altaus Wright, Elizabeth Stewart, para hablar ya de teologías queer. Eh, Creo que estas mujeres han sido importantes en mi proceso de formación por sus textos, por Guevara, esta compañera, ay, esta española, se me va Mercedes Navarro, o sea, se me vienen varios y creo que me ha servido mucho leerlas. Ujú. Pero creo que también ha sido para mí importantísimo estar en espacio con mujeres feministas y pienso en Carola,
¿no? Que sí, ¡pah! Duro me ha dado, ¿no? O sea, durísimo, Por bueno y por malo. por bueno y por malo, y siento que hemos crecido juntos todo este tiempo. Pienso en Priscila también, ¿no? Con quien, Dios mío, nos hemos dado unas conversas, vivimos juntos un año, Wow. y no sabes todas las señoras conversas que nos dábamos, o sea, así de, nos peleábamos, así, súper fuerte y súper lindo. Pero pienso también en las mujeres de las comunidades en las que estoy. Pienso, pienso en Esther, pienso Mm. en Zaira, en el caso de la luterana de México, pienso en, por ejemplo, en Cintia, pienso en Miriam, pienso en Nancy, pienso en Alejandra, pienso en Gaela, pienso en Maju, pienso en muchísimas mujeres que han cuestionado totalmente mi manera de pensar. Pienso en Tati, pienso, o sea, creo que Puedes seguir con todas las sí, mujeres es un porque tienes rosario tu de mujeres. círculo grande de mujeres, ¿no? Y me hace muy feliz, y me hace muy feliz eso, porque reconozco que gracias a ellas estoy aquí. Pienso en Tania, me faltaba mi Tania Tames también. O sea, pienso en ellas y digo, eh, hasta aquí me ha llevado Jehová, ¿no? Hasta aquí me ha llevado de la mano de ellas. Y sé que la he fregado muchísimas veces, sé que he cometido muchos errores, pero también he sentido que me han levantado y animado. Pienso en Amparo Guamán, también teóloga de la liberación. Y recuerdo que hace como 4 años mi terapeuta me hizo una pregunta, ¿no? Si tuvieses que escribir tu biografía, cómo la llamarías? Y entonces como ¡ay, qué fuerte la pregunta! Pero casi inmediatamente respondí, las mujeres que me han salvado. Mm. Pienso en Ana, mi mamá, pienso en Linda, pienso en Erika, pienso en Estrella, que son mi familia y que me han demostrado su amor, me han corregido, me han ayudado a ser una mejor versión de mí mismo. Y a veces no me entienden, a veces me peleo con ellas, pero creo que seguimos construyendo. Qué Y eso, lindo porque es como esta orientación, Dios nos salva, ¿verdad? Pero en este caso es muy queer feminista de imaginar las mujeres a tu alrededor en libros y en persona siendo las salvadoras, como ver la divinidad en una forma de mujer. Es como, uff, qué belleza. sí, justo estaba escribiendo un texto, me pidieron una reflexión y me dijeron, emplea una obra de arte. Y yo no soy crítico de arte, pero si hay una imagen que me ha marcado mucho tiempo, es la ternura de Guayasamín. No sé si la conoces. Mm -mm. Guayasamín fue un pintor ecuatoriano que era indigenista y la última etapa de su vida se inspiró en su madre. Y la imagen es muy dura porque es una mujer que está abrazando a su criatura y está huesuda, ¿no? Mm. Explicando un poco la miseria que se vive todavía en nuestro continente. Y me ponía a pensar en las listas de madres, de mujeres que han maternado. Decía, sí, la salvación viene por allí. Por eso hay que cuestionar nuestras miradas masculinas para hablar de lo divino. Mm -hmm. Le da la gana, es diosa, diose, divinidad, divinitrans, lo que quiera ser. Divinidad, Karina García, por favor. Dices, si sigo, voy a decirte más nombres así, pero que se me vienen al corazón y, o sea, y me alegra que esta sí, o sea, me alegra que su presencia para mí haya significado una opción política. Mm. Me encanta. Pues nos dejaste con muchas palabras muy importantes dentro y fuera de la teología queer feminista. Entonces quiero agradecerte por el tiempo de estar con nosotros hoy. Gracias, 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 Enrique. Eh, Hay muchas cosas que siempre como tenemos pendiente para hablar y me voy a disfrutar mucho la próxima vez que tenemos la oportunidad de conversar. Y gracias a ustedes para estar con nosotros en el episodio de hoy.
Encuéntranos en redes como @tiosinvergüenza y en casi todas las plataformas de podcast. No olvides de compartir tus ideas con nosotros usando el hashtag Las Sinvergüenzas o únete a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogos sin vergüenza de ser activistas. En cada episodio encontrarás contenido teológico fuerte, rico, dulce y maduro como el mejor banano. ¿Se te antoja? Entonces sí, eres uno de nosotros. Chao, hasta luego. Chao. Sasuy Alba, no quiero olvidar los ellos también. Y voy a seguir con más nombres ahorita. Por favor, por favor. Gracias, Alba. Te abrazo un montón y a seguir indecentando con nuestras presencias todos los espacios. Amén, amén, amén. Chao, chao.